Quiero compartir hoy con ustedes algo que el Señor estuvo dándome en un tiempo de ayuno, y el Señor me ha permitido revisar nuevamente algunas escrituras para que nosotros entendamos desde dónde el Señor tiene un plan, un propósito, un diseño, y cómo el Señor está trabajando con nosotros con el querer como el hacer. Entonces es muy importante todo esto, ¿verdad? Entender esta parte vital, que el Señor desde el principio tiene un plan, tiene un diseño, amén, tiene un propósito. No es algo que la iglesia lo descubrió hace poquito, sino ya el Señor lo venía descubriendo, mostrando desde el principio cómo quería el hombre, qué quería que fuera el hombre, cómo lo quería él, pero también lo que tenía que hacer el hombre. Dios no hizo el hombre solo por decir, hice algo más. Dios hizo al hombre con un propósito, con un plan, con un diseño. Y entonces entendemos que desde el principio Dios está obrando, ¿verdad? Tal vez puedes irte más allá atrásito, hermano Carlitos, por favor. Sí, y no te quites la mascarilla, por favor. Sí, por favor, hermano, disculpa, pero necesitamos la atención y tu tono nos distrae un poquito. Y entonces necesitamos nosotros entender esta parte, ¿verdad? Que Dios no está haciendo algo nuevo, no es algo que ya viene desde el principio. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, hizo todo lo que está, Él tenía un plan, y el plan no ha cambiado. La gente es la que ha cambiado, las personas han cambiado, las etapas también, pero el plan sigue siendo el mismo. Y entonces, al ver nosotros las escrituras, nos damos cuenta cómo el Señor ha venido trabajando con su iglesia. Porque las cosas que se escribieron antes, dice la palabra, para nuestro ejemplo han sido escritas, para nosotros. O sea, nosotros podemos encontrarle el sentido a la escritura, porque las cosas que se escribieron antes, pareciera que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con nosotros, cuando las cosas que se escribieron antes, dice la palabra, para nosotros fueron escritas, para que entendamos que desde el principio Dios tiene un plan, un propósito y un diseño, y que Él no se va a mover de lo que Él ha pensado hacer. Ni se va a mover, ni lo vamos a mover, ni ninguna circunstancia lo va a hacer cambiar de parecer. Diga conmigo, Dios no pierde y jamás va a perder. Y pareciera como que está perdiendo, pero no, Él está cumpliendo su plan. Y entonces quiero llevarlos a las escrituras, a Génesis específicamente, donde el Señor estuvo hablándome a mí. Pero hoy le va a hablar a la iglesia. Hoy le va a decir a la iglesia lo que la iglesia necesita recordar y lo que la iglesia necesita cuidar. ¿Qué cosas dije ahorita? Que debe recordar y que debe cuidar. Voy a enfatizarme en cuidar, porque recordar va a ser fácil, pero cuidar tiene que ver con lo que hemos venido haciendo en el pasado, con lo que estamos haciendo en el presente y con lo que haremos en el futuro, hasta que el Señor nos permita. Entonces, cuidar. La semana pasada hablé de la mujer que si pierde un dracma, ¿qué hace? Dice que la busca hasta que le encuentra y se goza cuando lo encontró. Muchas veces nosotros tenemos todo el plan de Dios, como la mujer que tuvo los 10 dracmas. Lo tiene todo, está completa la iglesia, pero de repente perdemos algo. ¿Perdemos qué? El diseño, perdemos el modelo, perdemos el plan de Dios. No porque se pierda, sino lo echamos a perder en nuestras vidas. Y entonces viene Dios y nos tiene que hacer ver a nosotros la importancia que tiene lo que Él ha dicho
lo que Él dice, lo que Él quiere y como lo quiere. Entonces viene acá y en Génesis capítulo 6, verso 8. Voy a leer el 6, el 7, el 8 y el 9. Estoy hablando de los capítulos, ¿oyó? Voy a leer capítulo ¿qué? 6, 7, 8 y de ahí nos vamos a ir hasta el 9. Eso es para que sepamos la historia completa de lo que fue y de lo que debe ser. ¿Qué es lo que el Señor nos va a hablar hoy? Nos va a recordar para que cuidemos. Cuidar. Dice Génesis capítulo 6, verso 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, para yo entender esto, necesito que veamos que no fue algo de que apareció así por así. Apareció Noé y halló gracia. No, ya habían pasado 500 años en la vida de Noé. 500 años, pónganle atención. ¿Cuántos años, hermanos? 500. En aquel tiempo se vivía más, pues, ¿verdad? Pero no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dice, ¿verdad? Sino serán 120 años los que el Señor estableció para que ocurriera algo. Muy bien, bien entonces, y en el capítulo 5, aunque no lo tengo puesto ahí en pantalla, en el capítulo 5, la escritura me dice a mí que Noé era de ¿cuántos años, hermanos? 5, verso 32. ¿Qué dice? Dice, y siendo Noé de 500 años. Vaya, como el Señor habla de nosotros, habla de los seres humanos, y podría decir de nosotros, y dice, podría decir, y siendo Ronnie de 25 años. ¿Verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y siendo ¿qué? Carlos, Carmen. Dios siempre da detalles importantes. ¿Cuántos años tenía ya Noé? 500. Si lo agarramos desde su niñez, Noé significa descanso. ¿Qué le trajo a la tierra Noé? Descanso. Por eso es que su nombre, los nombres tenían algo muy importante. ¿Por qué descanso? Porque la tierra ya venía en gran mal. Y entonces cuando aparece Noé en la historia, aparece como alguien que Dios va a usar. Siempre que Dios va a hacer algo, siempre busca a un hombre. ¿Con quién lo va a hacer? Siempre busca personas, siempre busca quién le va a oír, quién lo va a obedecer, quién va a ser como él dice. Y entonces ya van pasando 500 años. ¿Qué puede pensar usted que pudo haber pasado en la vida de Noé en 500 años? Si en un año todo lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad, hermano? Decisiones, acciones, actitudes, frialdad, estamos en el Señor, dejamos de estar en el Señor. ¿Cuántas cosas pasan? Cambios familiares, cambio de casa, cambio de trabajo, o sea, decisiones. En un año, no digamos en 500 años, pues. Pero no me quiero quedar con los 500 años de la vida de Noé, sino hacerle ver que del capítulo 5 al 32, versículo 32 al capítulo 6, 1, pasaron 500 años. Amén, hermanos. Pasaron 500 años y en el capítulo 6 ya el Señor nos muestra a nosotros quién es Noé. Dice la escritura en el 6:8. Pero Noé halló, ¿qué dice? Gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué estoy hablando ahorita? Del ser. ¿Por qué del ser? Porque Noé en esos 500 años alcanzó un perfil. Amén, hermano. ¿Cómo estaba la tierra? Corrompida, pero 500 años en su formación, 500 años en su estilo de vida de acuerdo a Dios, 500 años
buscando la gracia de Dios, 500 años viviendo contrario a lo que el mundo estaba viviendo en ese tiempo. Entonces el ser y el hacer es muy importante. Ahorita en esos 500 años Dios está trabajando en la vida ¿de quién? De Noé. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer algo que nunca se había hecho y que tenía que hacerse algo que nunca se había hecho porque venía algo que nunca había pasado. Entonces Dios empezó a preparar al hombre. Hermano, usted y yo estamos siendo preparados desde el vientre de nuestra madre. Nuestros hijos son preparados desde el vientre de nuestra madre. Todos venimos siendo trabajados por Dios. El lugar donde naciste, bajo las circunstancias que naciste, por qué te tocó vivir tan duro, por qué te tocó menos posibilidades que otros. El punto está que Dios empezó a trabajar con nosotros desde el vientre de nuestra madre, formando carácter, formando nuestra forma de ser. Entonces viene ahora el Señor y hablamos fácil 500 años. Híjole, hermano, cuánta vida, ¿verdad? ¿Cuántos años? 500 años. ¿Cómo los medían? No sé, pero aquí me está hablando de años. 500 años en los cuales Dios trabajó con Noé, pero que Noé entendió que esos años que tenía era para llegar a tener el perfil que Dios requería para hacer lo que Dios había mandado. Entonces vemos aquí en el capítulo 6, verso 8, pero Noé halló gracia. ¿Pero por qué halló gracia? ¿Por qué halló gracia el Señor o Noé ante el Señor? Bueno, porque había alcanzado un nivel, el nivel que Dios requería para hacer lo que él había determinado. Mire por favor en el versículo 9, dice el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero el 9 dice lo que alcanzó en 500 años, lo que logró. Dice la escritura en el verso 9: estas son las generaciones de Noé. Varón, ¿qué dice? Justo. Era, ¿qué dice? Perfecto. ¿En qué? En sus generaciones. Con Dios caminó ¿quién? Noé. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué tenía Dios y Noé? Estaban de acuerdo. No había ninguna ¿cómo puedo usar esta palabra? No sé qué palabra usar, pero no habían contradicciones entre ellos. Lo que Dios decía, Noé lo hacía. Y eso me llama tanto la atención cuando leo esto, el perfil que alcanzó Noé en 500 años, el trabajo de Dios en la vida de Noé. A pesar de cómo estaba viviendo el mundo, Noé decidió vivir como Dios quería. Amén, hermanos. Es lo que hoy la iglesia no ha entendido. La iglesia está viviendo para ella, pero no para el Señor. La iglesia está la palabra está como desenfocada de lo que Dios quiere. Pero Noé no le puso atención a lo que estaba pasando alrededor de él, le puso atención a Dios. Miró a Dios, caminó con Dios y Dios con él. Qué lindo. Había acuerdo. Voy a vivir en esta generación perversa, voy a vivir como Dios quiere. Esto es lo que la iglesia no ha entendido hoy. Quieren vivir de acuerdo a las circunstancias cuando nosotros debemos de vivir de acuerdo a la palabra. Hay un versículo que no está puesto en pantalla, pero lo menciono nada más. Dice: el mundo pasará. ¿Qué dice? Pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. ¿Quién entiende esto? Yo lo entendí hace poco, entendí esta parte. El mundo va a ir cambiando, se va a ir deteriorando y haciéndose cada vez más daño. El mundo va, cada etapa el mundo va deteriorándose. Pero la palabra del Señor siempre va a ser la misma. ¿No debe entender, hermano? Cuando dice mi palabra no pasará, es que va a ser igual.
sea el tiempo que sea el momento que sea la temporada que sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén, hermano. Esa no cambia. Esa es la misma palabra. Para los de hace 40 años era la misma palabra. Para los de hace 100 años era la misma palabra. Para los que están en esta temporada es la misma palabra. O sea, no encontramos otro libro, no encontramos otras palabras, es la misma palabra. O sea, esa palabra no va a cambiar, aunque cambie el tiempo, aunque cambien los hombres, aunque cambien las circunstancias. Esta palabra permanece. Entonces yo debo vivir en esta temporada como Dios dice. Y entonces ponerle atención a lo que Dios requiere de nosotros. Dice en Génesis 6:9, lo vuelvo a leer, dice: estas son las generaciones de Noé. Varón, dice, justo, perfecto, con Dios caminó Noé. Qué lindo, ¿verdad? Ese perfil que a muchos les ha costado alcanzarlo en este tiempo. Pues ¿quién no peca? Pues ¿quién no hace lo malo? Pues no hay ninguno perfecto. Buscando excusas, ¿para qué? Para evadir responsabilidades. Mi responsabilidad ante Dios es vivir como Dios dice. El estilo de Dios, el estilo de vida de Dios en mi vida va a marcar algo en estas generaciones. Si algo hizo Noé es que era perfecto en sus generaciones. Y si hablamos de las generaciones de Noé, todos se acostaban pensando hacer el mal y se levantaban a ejecutarlos. Eran expertos para hacer lo malo, pero no supieron nunca hacer lo bueno, dice Jeremías 4. No supieron hacer lo bueno. Pero entiendo yo ahora, hermanos, en la escritura, que Noé decidió no vivir conforme el mundo, no vivir conforme los patrones del mundo, no vivir bajo el sistema del mundo, no vivir en la moralidad del mundo, sino vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces entiendo que Noé marcó algo. ¿Marcó qué? Diferencia. Noé decidió honrar a Dios. Noé decidió mostrarle al mundo cómo se vive en el perfil de Dios, cómo se vive de acuerdo a Dios. La excusa hubiera sido: si todo el mundo hace lo malo, pues ¿quién más que yo lo haga también? Pues. Pero Noé no. Noé decidió hacer las cosas como Dios quería. Dio la talla, dio la medida, dio el perfil en una generación perdida, en una generación de gente malvada, gente que se había apartado de Dios y que no tomaban a Dios en cuenta, viviendo según sus costumbres, viviendo según ellos, sin Dios. Y en medio de esa generación cualquiera pudo haber dicho: es que es muy difícil vivir en este tiempo la vida cristiana. No es difícil. Es cuestión de determinación y saber con quién estoy caminando. Dime con quién andas. Bien aplica ahí, ¿verdad? Si yo necesito un consejo, voy a buscar a un maduro, no uno que esté inferior a mí, o que se me va, ¿qué? Me va a decir charadas y nunca me va a decir verdades. Pero viene el Señor y nos muestra 500 años de Noé. Aparece Noé en la historia, 500 años ahora, y veo en esos 500 años el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu en la vida de Noé para llegarlo a una medida, para llevarlo a una estatura, para que diera el perfil requerido para hacer lo que Dios ya había determinado. Entonces el ser y el hacer van unidos, hermano. Nosotros queremos hacer y que Dios nos revele su palabra y que nos muestre, pero no estamos dispuestos a hacer como Él dice. Sí queremos hacer. Amén, hermanos. Sí queremos servir, pero así todos chuecos como estamos.
Así como estoy, así voy a servir a Dios. De todos modos, lo que Dios quiere. No, no quiero sacrificios, dice el Señor. Amén, hermano. Gocémonos. Porque esto está hablando de nosotros. ¿Por qué estamos apartados? ¿Por qué no participamos con las cosas del mundo? Porque somos de Él. Estamos con Él, de acuerdo con Él, caminamos con Él. O sea, a mí las cosas del mundo no me atraen. ¿Sabe por qué? Porque no pueden competir con mi Dios. Dios es superior. Por eso cuando dice la Escritura, ¿verdad? Me sedujiste. ¡Hala! ¡Qué tremendo! ¿Eh? Y fui seducido. Con cuerdas de amor me has alcanzado. Ah, sí. Qué lindo. Si no hay competencia con Dios, no hay competencia, hermano. O sea, Dios es superior, supremo, glorioso, grandioso. Pero la iglesia tiene un Dios para cantarle. Tiene un Dios para qué? Para ofrendar y diezmar. Pero no tienen un Dios que los gobierne. A Noé, dice la Escritura, dice el Señor dando testimonio de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dio la talla, el ser para hacer. ¿Me doy a entender, hermanos? El ser para hacer. Dios siempre va a requerir de un perfil de nosotros para hacer lo que Él ya determinó con nosotros. No soy yo el que decido a dónde ir. No soy yo el que decido qué hacer. No soy yo el que decido mi transformación. No soy yo el que decido el programa que quiero hacer. No, hermano, no hay opciones en Dios. O hacemos como Él dice o no recibe nada. Y entonces tiene que haber un perfil. Dentro de este perfil pudiéramos ver a una iglesia distraída, una iglesia preocupada, una iglesia que está viendo ya el fin del mundo, pero ni aún así vuelven al perfil. Ni aún así están enfocados en lo que Dios quiere. Están viendo que el tiempo se está acabando, está más acelerado, aquellos días van a ser acortados y cada vez los días no nos alcanzan para lo que tenemos que hacer. Algo está pasando con la hora, algo está pasando con los días, algo está llevando a la conclusión de lo que Dios ha dicho que debe pasar en la tierra. Pero la iglesia sigue como distraída. Piensa que el domingo ya puede pedir perdón de todo lo malo que hizo o de lo que no hizo durante la semana. Déjeme decirle, hermano, Noé decidió vivir bajo los estándares de Dios. Decidió vivir como Dios quería. Y esto era como una sentencia para el mundo. ¿Por qué? Porque había un hombre, uno, que estaba viviendo como Dios dice. Entonces, ¿qué estaba provocando esto? Bueno, si este puede, ¿y por qué los demás no pueden? Entonces viene Dios y dice que Noé halló gracia. Ah, tan bonito que sea, Señor, dame la gracia, dame gracia, Señor. Yo quiero tu gracia. Sí, pero ¿en base a qué te va a dar gracia, Señor? Halló Noé gracia delante de Dios, pero ¿por qué? Porque Noé decidió vivir como Dios quería. Mostrarle al mundo cómo se vive en el reino, aunque en ese momento no se hablaba del reino. Pero si alguien quiere saber cómo se vive en el reino, mire a Noé. No son las circunstancias, no son los amigos, no son las situaciones que pasan, no, es mi determinación de vivir como Dios dice, de ser lo que Dios dice que sea. ¿Qué fue lo que perdió el hombre en el huerto del Edén? ¿Qué fue lo que perdió? Dígame, ¿qué fue lo que perdió? La imagen de Dios. Pero Noé vivió conforme ¿qué? La imagen de Dios. Porque todo lo que describe de Noé es lo que describe a Dios. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es dueño de todo. Amén, hermanos. Él es justo, Él es perfecto. ¿Qué estaba mostrando entonces Noé? Estaba mostrando a Dios en medio de una generación perversa, mala, hombres malignos, con pensamientos malos.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque decidió vivir como Dios quería. Y ese caminó con Dios y Dios con él. Tiene mucho que ver. Estaban de acuerdo. Querían lo mismo. Amén, hermanos. Deseaban lo mismo. Cuando yo leo en las Escrituras y veo a Jesucristo, nunca hizo nada por sí mismo, sino lo que al Padre le agradaba. Por eso decía Jesús: yo nunca estoy solo, porque siempre hago lo que al Padre le agrada. Mandamiento me ha dado, pero no para ordenarme, sino para qué. Un mandamiento para que lo cumpla con satisfacción, con gozo y alegría. Entonces viene acá y da el perfil. No te va a mandar a hacer Dios algo, ni te va a dar una responsabilidad mayor si primero no ponemos atención al perfil. Noé tenía un perfil. Ya estaba en la condición que Dios requería. Ahora viene la asignación. Diga conmigo, asignación. Ahora viene Dios y como ya vio a Noé en el perfil requerido, le revela su plan y le dice a Noé qué quiere hacer Dios. Amén, hermano. Mire lo que dice aquí en el capítulo 6, verso 14. Viene el Señor y ahora le habla de qué. Le da la asignación. Le dice qué va a hacer. Le dice cuál va a ser su trabajo. Le revela el Señor a Noé su plan perfecto. Y dice en el verso 14 de esta manera: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué le está revelando el Señor? Su plan. Le está revelando su asignación. Le está diciendo: te toca hacer esto. No le preguntó si él era carpintero, no le preguntó si sabía de barcos, no le preguntó si sabía de navegaciones, no le preguntó nada, solo le dijo: haz esto. Amén, hermano. Ay, nosotros cuando el Señor nos dice: haz esto, Señor, ¿y cómo? ¿Y con qué cuento? Que no tengo dinero ni nada que dar, Señor. Dime, entonces, ¿con qué? Dime, Padre, si yo no sirvo, ponga otro, tipo Moisés, ¿verdad? No, Noé no veo discutiéndole a Dios cuando Dios le dice lo que tiene que hacer. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en discusión con Dios cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer? Ay, Señor, ahorita no tengo tiempo, pero lo dijiste hace poquito. Señor, si vas a hacer algo grande, hazlo a través de mí. Entonces Dios sé a que tú oras y no cumples. No, Dios cuando tú oras te oye y te toma en serio lo que le estás diciendo. Pero jugamos a la oración. Ay, sí, dije, Señor, pero lo dije porque estaba preocupado, porque estaba... No, yo no veo a un Noé discutiendo nada. Ni siquiera digo puedo, no puedo, no sé, nunca he sido preparado ni con el serrucho, no sé ni martillar, no sé. Oiga, mi hermano, yo he oído de hombres que dicen: a mí si me regalan un cuadro, que me lo vengan a colgar de una vez en la pared, que traigan el clavo y el martillo. Qué tremendo, ¿ah? Qué inútiles. He oído testimonios de hombres así. Si me van a regalar algo, pónganlo de una vez y que quede funcionando. Oh, pues, hermano, hay hombres así, tan inútiles. Pero gracias a Dios no están aquí ni en Misión Cristiana en el Calvario. Gracias, hermanas, por defender a los hombres. Ni ellos quisieron decir amén. Entonces viene Noé y no argumenta nada. No le dice a Dios: yo no puedo, yo no sirvo, yo nunca he hecho nada así. Noé, al dar el perfil, viene Dios y le dice: te toca hacer esto, porque yo voy a hacer esto. La asignación que Dios nos da no es por cuello, no es porque seamos buenos, no porque seamos capaces en nosotros, no, somos capaces en Él.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez no sé de lo que me va a mandar a hacer el Señor, pero Él está conmigo y eso es suficiente. El que dirige todo es Él. Yo solo voy a seguir las directrices, las órdenes de Él, pero quien manda, quien decide qué, cómo, cuándo y dónde es Él. Entonces no hay pierde. Viene el Señor y le dice: vas a hacer un arca de madera de gofer. De una vez le dice: ¿cómo, verdad? Viene ahí y le dice en el verso 14: hazte un arca, un arca, un arca. Eso es lo que tenía que hacer, un arca. Dice: harás aposentos en el arca. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Amén, hermanos. Y viene ahora, le da la asignación de lo que tiene que hacer, pero ahora le dice en la forma que lo tiene que hacer. Amén. Ya vamos viendo varias cosas, ¿verdad? Perfil, el ser, el hacer, asignación. Ahora, ¿qué estamos viendo? La forma. Mire lo que dice en el versículo 15. Y de esta manera la harás. Vaya, no se lo dejó a criterio de él. No le dijo: mira ahí cómo lo haces. Tú solo haz un barco grandote, grandote, donde quepan animales y tú y tu familia. No, no le dijo eso. Le dio la asignación, el arca. Eso había que hacer, pero la forma también se la dijo el Señor. Y entonces viene acá y le muestra: y de esta manera la harás, lo harás, lo harás de esta manera. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Vale. Para no ir leyendo todo, solo le explico entonces: ¿por qué halló gracia a Noé? Porque dio el perfil. Varón justo, perfecto en sus generaciones, caminó con Dios. Vaya, dio ¿qué? Dio la talla, la medida, lo que Dios requería para hacer algo. Trabajó en su ser. Dios está trabajando en nuestro ser, hermano, quitando el mal carácter, quitando la pereza, quitando la indiferencia, quitando ¿qué? Cuestionamientos. ¿Qué está el Señor trabajando en nuestra vida? ¿Qué está trabajando Dios contigo? Yo puedo decirle que está trabajando Dios conmigo, pero contigo no sé. No sé si te has dado cuenta que a veces te vienen cosas que no son como tú las has planeado, pero es ahí Dios trabajando en tu vida. Es ahí Dios mostrándote que tienes que encontrar la forma, la manera como Dios quiere. Te permite cosas para ver qué hay dentro de ti. Y entonces veamos a este Noé ahora. Un Noé haciendo en la forma que Dios le había mandado. ¿Qué tenía que hacer Noé entonces en todo eso? Obedecer, pero más que obedecer, ¿qué? Ejecutarlo, más de ejecutarlo, ¿qué? ¿Qué tenía que hacer Noé? A ver, hermanos, despertemos. A ver, hermanos que están viendo, si me pueden mandar la respuesta. A ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿Ah? Hablamos de obedecer, de ejecutar. ¿Qué es lo que tenía que hacer Noé? Se lo dije desde el principio. ¿Qué era? Sí, la forma, pero hay una palabrita que quiero usar que dije desde el principio. Cuidar. ¿Cuidar qué? Cuidar de hacer como Dios le dijo. El éxito para que no se hundiera el arco dependía en qué, en cuidar cada detalle que el Señor dijo. Si Noé se hubiera salido del modelo, del plan de Dios, haciendo algo diferente, se hunde, porque Dios no va a respaldar lo que yo digo ni lo que yo quiero hacer. Él va a respaldar lo que Él dice. Amén, hermano.
Dios no va a respaldar tus planes, va a respaldar lo que Él dice, lo que Él quiere. Señor, tengo este proyecto, respáldame, allá vamos. Y son unos estrelladas de cara que tenemos, porque nunca le preguntamos si estaba de acuerdo Él con eso, si quería eso, si quería que me casara con este, con esta, si quería que me fuera a la capital o no. No, tomamos decisiones así, aquí yo mando. No, no hay que ser tan exagerado. No, hay que tener cuidado. Hasta para salir tenemos que tener cuidado. No digas mañana haré. Dios es el que dispone. Amén, hermanos. ¿Qué tenía que hacer Noé? Cuidar cada detalle. El que no tiene al hijo no tiene la vida, hermanos. No tiene al padre. Lo dije porque están pasando unos testigos de Jehová ahí. Que me oigan, hermanos. Y entonces Noé tenía que cuidar de hacer como Dios le mandó. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, tenía que hacer como Dios le dijo. Cuidarlo es una de las cosas que la iglesia no está haciendo. Cuidar con lo que Dios ya dijo. No podemos cambiar ningún detalle, no podemos cambiar ninguna medida, no podemos sugerir poner una puerta, 2 ventanas, 3 puertas, no una entrada, una salida. No, hermano, Dios dijo cómo tenía que hacerse las cosas, qué tenía que hacer Noé, lo que Dios le dijo, y cuidar de hacerlo como Dios dijo. Eso es lo que nosotros no hemos entendido. Venimos, hacemos, vamos, pero hacemos a nuestra forma, con nuestro criterio. Y le ponemos otra ventana, y le ponemos 3 puertas, ¿verdad? Y hasta con 3 candados, ¿verdad? La puerta negra. Déjeme decirle, hermano, no nos están pidiendo la opinión si debo hacerlo así o debo hacerlo así. Es que es más fácil para mí hacerlo así, mi hermano, me sale más fácil. Pero lo fácil no siempre viene de Dios. Y entonces necesitamos que ajustarnos al diseño, cuidar el diseño. Hasta tenemos un libro, ¿verdad? Cuidando el diseño de Dios. Y algunos ni se acuerdan que tienen ese libro. Cuidando el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer las cosas a nuestra manera. Somos muy tentados a hacer las cosas como nos salgan. Ay, por lo menos ya lo hice. No, aquí no es de por lo menos. Aquí es de hacerlo como Dios dice, con la intención que Él quiere, con el gozo que Él quiere, con la forma que Él dio. Hermano, no es asunto mío, es lo que Dios le está diciendo ya a esta iglesia y a las iglesias de Misión Cristiana en Calvario. Hemos descuidado el diseño del Señor. No hemos cuidado del diseño del Señor y estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Usamos el manual a nuestra manera, usamos los libros a nuestra manera, hacemos los discipulados como nos da la gana, hacemos los adiestramientos y damos lo que nos da la gana. No nos ajustamos al diseño y por eso se nos hunde el barco. Porque no cuidamos lo que Dios ha dicho y en la forma que Él quiere que se hagan las cosas. Pero sí le decimos: Señor, tú prometiste, Señor, tú dijiste, Señor, tú me hablaste. Sí, pero ¿dónde está tu compromiso en hacer lo que Él dijo? Los grupos de comunión familiar los hacemos como nos da la gana, hermanos. Y ahí está el asistente. Mire, hay que hacerlo así. Mire, hay que moverse aquí. Mire, ponga esto. Pero hacemos como nos da la gana. Ay, gracias a Dios no vino el ¿qué? El asistente, porque ese solo diciéndome cosas malas. No, te está poniendo orden.
Yo sabía que no iban a decir amén por eso, ¿verdad? Porque entiendo que estamos haciendo las cosas como nos da la gana, no como Dios ha revelado, no como Dios ha dicho. Hermanos, entendamos algo muy bien hoy. Si no queremos hacer las cosas como Dios dice, hermano, usted no le sirve ni a Dios ni a mí, y aunque ande haciendo cosas. No sirve para este propósito, no sirve para este plan. Jesús se ajustó al plan. Jesús no hizo nada fuera del plan. Jesús se mantuvo ¿qué? Sobrio. Jesús se mantuvo ¿qué? Atento, veló de no hacer diferente, porque eso cambiaba las cosas. Hay un versículo en la escritura la escritura dice, esto tal vez no los va a afectar a ustedes, pero a mí me lo va a cambiar todo. Hablando Jesús. Yo puedo hacerlo a mi manera y a mí no me va a afectar eso, pero me lo va a cambiar todo. Y cuando yo hago como yo quiero, déjeme decir, estamos siendo afectados nosotros y toda la iglesia. Por eso yo como pastor no puedo cambiar el diseño, tampoco puedo mejorarlo, porque es perfecto. Yo no puedo decidir hagamos esto, hagamos aquello, no. Tengo que ajustarme a lo que Dios dice. Tengo que enseñarle a la iglesia a ajustarse a lo que Dios dice. No puedo yo estar ajustándome al Señor y usted no ajustarse a Él. Necesitamos hacer las cosas como Dios dice. Estamos perdiendo el tiempo y estamos avanzando el tiempo, nos estamos envejeciendo, no vamos al revés, hermano, ¿no? Si fuera para el revés, como hay algunas películas, ¿verdad? Y empieza todo viejito y se va poniendo más joven y más joven y más joven. Esa es una fantasía, hermano. No es verdad, estamos envejeciendo. Y aunque nos echemos tinte, no importa, estamos envejeciendo. Y aunque nos pongamos maquillaje, estamos envejeciendo. Usted no cumplió el año pasado 25 y este año va a cumplir 24. No, hermano. Vamos al revés. Parecemos tic-tac. Tac-tic. Si algo tuvo que hacer Noé fue cuidar cada detalle. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Qué tengo que hacer? Ya Dios dijo qué tengo que hacer. ¿Cómo lo tengo que hacer? Lo voy a hacer a la manera de Dios, porque todo lo que hago a la manera de Dios funciona, cumple su propósito. Amén, hermano. No solo se salva a Noé, sino se salva también ¿quién? La familia. Porque ponga atención a esto, porque Dios, póngame atención, Misión Cristiana del Calvario, póngame atención. Dios no le habló a la esposa de Noé. No le habló ni a los hijos de Noé. Le habló a Noé. Amén, hermano. Dios les está hablando a los Noé, de cabezas de hogar, cabeza de familia. Dios les está hablando, es con ustedes. Si ustedes se someten, se sujetan, hacen como Dios dice, la familia entra en esa protección, la familia entra en esa ejecución, la familia hace como Dios dice, y entonces vendrá la protección de Dios, el cuidado de Dios, vendrán las aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Varones, mira, el trabajo de Dios es con un hombre, no con una mujer, no con hijos, no, era con el varón, era con él. Él tenía solo que trasladarle la revelación a su esposa y a sus hijos, no para ver si ellos estaban de acuerdo en hacer lo que Dios había dicho. Noé estaba determinado a hacerlo con ellos o sin ellos, pero estaba determinado. Si algo necesitamos hoy son hombres de valor. Amén, varones. Necesitamos hombres fuertes, guerreros. Necesitamos hombres con la actitud de hombre, que no importa si la esposa quiere o si los hijos no quieren. Necesitamos hombres determinados como Noé. Sí les doy la revelación, sí les digo lo que hay que hacer, pero no dependo de la opinión de ellos, sino de lo que Dios ha mandado.
Gloria a Dios. Veo al final que entra Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Qué significa eso? Que le creyeron a Noé. Oyó bien lo que dije, ¿verdad? Le creyeron a Noé. No dije le creyeron a Dios, no, le creyeron a la revelación, porque Dios no habló con ellos, habló con él. Porque Dios es un Dios de orden. Ahora, si no hay hombre en la casa, y si hay hombre, pero sin acción de hombre, Dios le va a hablar a la mujer, definitivo. Pero Dios sigue el orden. Amén, hermanos. No se espanten, pero el Señor está corrigiendo cosas. Entonces, ¿qué tenía que hacer Noé? Ponerse firme. Pararse en la brecha. Esto está así, pero lo vamos a hacer en el nombre del Señor. ¿Qué hizo Noé en todo ese tiempo que construyó el arca? ¿Qué hizo Noé? Se puso a hacer el arca, le contó a sus familias la visión, la revelación, trabajaron juntos. Oiga, mi hermano, déjeme decirle esto tan hermoso. Noé fue pregonero de justicia, dice la palabra. ¿Por qué? Porque vivió como Dios quiso. Eso le estaba dando un mensaje al mundo. Sí se puede vivir como Dios dice. Noé le puso atención a Dios, recibió la asignación, obedeció, puso mucho cuidado en hacer las cosas como Dios había mandado. Entonces ahora viene y se ejecuta el plan del Señor. Ya está la asignación. Dios se asegura que Noé haga como Dios dice. ¿No dice así la escritura en varias partes? Pues dice la escritura ahí seguidito, dice: e hizo Noé como Dios le mandó, conforme Dios le dijo. ¿Qué hizo Noé entonces? Poner cuidado. No alteró nada, no cambió nada, no puso otra madera. Hasta para calefatear el barco tenía que hacerlo por dentro y por fuera, porque eso tenía que ver con nosotros en este tiempo. Debe estar limpio lo de adentro, pero también limpio lo de afuera, dijo Jesús, del plato. Amén, hermano. Que a Jesús le preguntaron, ¿verdad? ¿Es indigno comer con el plato sucio? Y Jesús le dijo: tiene que estar limpio lo de arriba como lo de abajo, lo de adentro como lo de afuera. ¿Cómo trabaja el Señor ahora con nosotros? De adentro hacia afuera, ¿sí o no, hermano? Si solo fuera de afuera, seríamos fariseos. Seríamos solo ¿qué? Chapuz, repello, fachaleta, simulación. O sea, por eso Noé tenía que ajustarse a los detalles de Dios. Hermanos de Misión Cristiana del Calvario, aquí en Guastatoya y en todo el mundo, tenemos que poner atención. Recordar lo que Dios le dijo a Noé, recordar que hay una familia que está de por medio, que si no lo hago como Dios dice, me va a llevar el río a mí y le va a llevar el río a mi familia. Necesitamos entender el diseño del Señor. Necesitamos entender lo que Dios dice para nosotros. Varones, fíjate que voy a usar algo que el Señor me dio en esto. Precisamente el día viernes me levanté a las 4 de la mañana. Dios quería hablar conmigo y me quería dar algunas instrucciones. Y yo decidí tomar las instrucciones. Yo dije: Señor, está bien, me voy a levantar, quiero ver qué me dices tú. Vaya, por favor, esto no estaba programado dentro de lo que iba a predicar, pero se lo voy a decir de una vez para que vea Dios cómo es intencional. Vea ahí, por favor, en Primera de Crónicas capítulo 6. Primera de Crónicas capítulo 6. El Señor me habló en el Primera de Crónicas capítulo 6 y me dice: lee. Cuando usted lee capítulo 6 de Primera de Crónicas, usted va a leer genealogías, repartición de las ciudades, nombres, personas, hijos, descendientes de. Y yo le dije: Señor, ¿para qué me pones a leer esto? ¿Para qué me pones a ver la descendencia de este, que el hijo de aquel, que el hijo de aquella, que este que nació, que murió y que esto? Y yo va a leer y leer y leer y le digo: Señor,
ay, no, no le veo sentido. Y viene el Señor y me dice, sigue leyendo. Híjole, cuando ya el Señor dice, sigue leyendo, me puse a leer. Y llego al capítulo número, ¿qué? Número 6 y el 7. Cuando paso al 7, empieza a cobrar sentido lo que el Señor me empezó a revelar con relación a Noé y su familia, Noé como hombre. Mire qué tremendo. Entonces viene el Señor y en el capítulo 7 me habla de las descendientes de Isaacar y empieza en el versículo número 2, la última parte. Voy a ir así rapidito porque no lo tengo contemplado. Dice, hombres muy ¿qué? 7 versículo 2, última parte. ¿Qué dice? Hombres muy ¿qué? Valerosos. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Hombres y mujeres ¿qué? Valerosos. Amén. Pero viene y me sigue hablando en el versículo número 4, en una de las partes del 4 en medio. Dice, hombres de guerra. Vaya apuntando ahí, vaya señalando el perfil que Dios quiere para su iglesia. Hombres, hombría, específicamente hombres. ¿Qué dice? Hombres ¿qué? De guerra. Que no se espanten, que sepan que hay una batalla, que sepan que hay una batalla de qué, de criterios, de sugerencias. Hay una batalla para que no haga lo que Dios dice. Hay una batalla que hay que enfrentar. Hay una batalla, hay guerra. Guerra, estamos en guerra, la espada está desenvainada y necesitamos la actitud del valeroso, la actitud del hombre de guerra. Pero también dice en el capítulo, en el versículo 5, verso 7:5, dice en la última parte, dice, hombres valientes, ¿qué dice? En extremo. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? ¿De qué calidad quiere Dios a los hombres y a las mujeres en este tiempo? Dice, valientes en extremo. Sigue el capítulo número 7. Dice en el verso 8 al final, dice de esta manera, todos estos fueron hijos ¿de quién? De Bequer, dice ahí. Y dice en el verso 9, la última parte, dice, hombres de gran, ¿qué dice? Esfuerzo. Gloria a Dios. Y en el 11 que dice ahí, todos estos fueron hijos de Jadiel, jefes de familia, hombres que dice, muy valerosos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿cuál debe ser el perfil de la iglesia hoy en día? No quiere Dios gente cobarde, no quiere Dios gente que se ajuste al sistema, no quiere Dios que le sugieran cambios, no, Dios no quiere una iglesia que esté decidiendo si va a la guerra o no va a la guerra, no está permitiéndole a la iglesia su opinión, si es medio valiente, si es medio esforzada, no, Dios quiere una iglesia determinada, que no importa lo que venga, aguerridos en extremo, fuertes, valientes en extremo, guerreros. Gloria a Dios, hermano. ¿A poco Noé no tuvo una guerra espiritual cuando estaba construyendo el arca? Pues la gente se burlaba de él, la gente decía como chiste, ay Dios, Noé, estás chiflado Noé, estás haciendo algo que nunca se ha hecho. Sí, pero Noé sabía todo, sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a acontecer. Entonces, ¿qué hace Noé? Se pone a hacer lo que Dios dice. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Con esa determinación, con esa fuerza, con ese valor en extremo, guerrero, valiente, osados. Hombres así quiere Dios en este tiempo. Que no se rajen, que no se echen para atrás, que no sean cobardes ni miedosos, que no tengan miedo de nada. Hombres aguerridos, hombres llenos de Dios, hombres con la presencia de Dios, hombres que están determinados a creerle a Dios y a hacer como Dios dice y cuidar cada detalle. Iglesia de Misión Cristiana del Calvario alrededor del mundo, este es el perfil de Dios para este tiempo. No importa que se burlen, no importa que digan, ahí están los evangelitos, ahí están los cristianitos, ahí están los aleluyitas, que no importe, miremos a Dios y enfrentemos este mundo, porque lo que viene, hermano, es algo muy fuerte.
Noé tuvo una guerra y fue con el mundo. No le creyeron, por eso ninguno se subió al arca. Nadie quiso, pero Noé fue pregonero de justicia. Les predicó, les dijo: Dios trae un diluvio sobre la tierra. ¿Y qué hizo la gente? Ja, 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 ja. Siguieron con sus cosas. Je, 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 je. Y jo, 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 jo. Y a la gente le dio en poco tomar lo que Dios dijo. Y así está la humanidad hoy. No nos hemos cansado de predicar. No hemos detenido la palabra, hemos avanzado, hemos dicho, hemos predicado en línea, en la calle, en la iglesia, donde sea. Estamos predicando este evangelio. La gente podrá tener su opinión, la gente podrá argumentar, la gente podrá tener sus decisiones, pero solo hay una que vale, y es la que Dios ha dicho. Este mundo se va a ir destruyendo poco a poco, no va a mejorar. Pero la iglesia tiene que mejorar, tiene que ponerle atención a lo que Dios está revelando. Pues miren los hermanos, ni vinieron hoy, de plano andan viendo los caballos, sí, así están. ¿Yo qué puedo hacer? Pues yo no puedo obligarlos a amar a Dios. ¿Oyó lo que dije? Yo no puedo obligar a nadie que ame a Dios. Es su persona y Dios. Yo y Dios. Si usted lo ama, usted va a ser uno de los míos. Si usted no lo ama, usted no tiene parte conmigo, hermano. Y eso se lo digo a toda misión que sea en Calvario. No importa dónde estén, Dios ha dicho lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Tenemos que cuidar de hacer como Dios dice, porque entonces no solo nos vamos a salvar nosotros, sino la familia completa. Mire lo que dice la Escritura, por favor. Génesis capítulo 7, verso 11 y 12. Dice de esta manera, y lo voy a leer de una vez todo. Dice: el año 600 de la vida de Noé. ¿Cuántos años habían pasado ya, hermanos? No contenderá mi espíritu con el hombre, serán 120 años. Ya van 100. Qué tremendo, ¿eh? Ahora viene y dice: en el año 600 de la vida de Noé. ¿Cuándo empezó Noé? En el año 500. Ahora van en el 600. Ya se le pasó el tren, dice algunos. No, está en su apogeo, está en lo mejor de la vida, porque está haciendo lo que Dios dice, viviendo como Dios dice, haciendo en la forma que Dios dice. Estaba en su apogeo. Ahora viene acá y dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, a las 10 de la mañana. Solo eso faltó que pusiera Dios ahí, ¿verdad? Qué detalles del Señor, cómo revela el tiempo el Señor. Si algo me encanta es conocer el tiempo, saber que este es tiempo de levantarse, saber que este es el tiempo de ser de gran valor, en extremo valor, decididos, determinados, ir a hacer lo que Dios dice. No importa lo que tenga que hacerse, lo que importa es hacer lo que Él dice y como Él dice. Bueno, entonces viene, dice ahí: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, sería febrero, a los 17 días, día del cariño del mes, dice: aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿Y qué dice? Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Y qué dice? Y hubo lluvia sobre la tierra. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Qué le suena a eso a usted? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No era Nínive, era el mundo entero. Pero ahora 40 días de lluvia. Aquí con 2 horas ya estamos sufriendo, ¿verdad, hermanos?
que ya se subió, que no hay por donde se vaya, y peor si se viene la lluvia con ese camino así como estamos, hermano. Óigame, hermano, en ese momento era el tiempo para que la gente se arrepintiera, ¿sí o no, hermanos? Empezó a ver que llovió 1 hora, ya se va a quitar. Nunca había llovido, pero ya se va a quitar, ya. Así es el tiempo. La gente empieza a ver la loma, empieza a ver para allá, dice, oh, no, esa agua sí va a caer aquí, que no cayó nada. Oiga, mi hermano, sí cayó el agua, sí se abrieron las fuentes, las cataratas, y empezó a llover como nunca había llovido, a tal grado que era para decir: Noé, Noé, voy a entrar, ábreme la puerta. Pero Dios fue el que cerró la puerta, no Noé. Eso es lo que el mundo no entiende. Estos evangélicos solo predicar y predicar y predicar. Va a haber un día en que ya no van a escuchar la predicación. Se cerró la puerta, hermanos. En el Señor, Misión Cristiana del Calvario, la puerta sigue abierta. Hay que oportunidad, necesitamos aprovecharla y hacer como Dios dice, porque viene un juicio sobre la tierra. Los seres humanos, aunque lo saben, lo han oído, no lo han percibido. Tienen ojos y no ven. Dios cerró la puerta. Noé terminó su trabajo, gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Por qué digo gloria a Dios, hermano? Porque yo le dije que dijera gloria a Dios. No, es que Noé terminó su trabajo, gloria a Dios. ¿Por qué pudo entrar? ¿Por qué vino el agua? ¿Por qué vino el diluvio? Ahora Noé no andaba poniendo tapagoteras ahí, no andaba poniendo ¿qué? Parches. Ay, se está entrando el agua, aquí pongamos una cubeta. No, todo estaba hecho como Dios dijo. Por eso ni una gotita se le metió, ni una, porque Dios estaba en ese asunto. Amén, hermanos. Viene la escritura y dice en Génesis 8:1. No ponga mucha atención a eso. El diluvio duró 40 días y 40 noches. ¿Cuántas horas fueron de lluvia, hermano? Háganme la cuenta ahí, por favor. 40 días y 40 noches, un día completo de lluvia, 24 horas de lluvia por 40. Hágalo ahí, para eso nos dieron los inteligentes ahí. A ver, fuerte. No oigo hasta aquí porque aquí es diferente. 960 horas de lluvia. Híjole, hermano. Y las aguas subieron y murió todo ser humano. Pero Noé y su familia y los animales fueron preservados. Ahora mire lo que dice el verso 8. Verso 1. Y se acordó Dios de Noé. Pero ¿cuánto tiempo? 40 fueron los 40 noches, 40 días y 40 noches, 900 ¿cuánto? 960 horas de lluvia. No voy a pensar que eso fue lo que dilató la lluvia o el tiempo en que Noé estuvo en el arca. Pasó más de 1 año Noé metido en el arca hasta que las aguas descendieron. Pero hay una palabrita aquí: y se acordó Dios de Noé. Algunos dicen que fue tanta la ira del Señor que ni se acordó de Noé. No es cierto. En el plan de Dios siempre van a estar los que hacen como Dios dice. Dios los tendrá en memoria. Dios no se olvida de ninguno. Amén, hermano. Todo aquel que hace como Dios dice y le obedece a Él y hace como Él dice, déjeme decirle, Dios jamás se va a olvidar de ellos. Amén, hermano. Entonces ahorita podríamos decirle, a ver, hermanos, díganle al Señor: acuérdate de mí.
¿Será que el Señor se va a acordar de nosotros porque hicimos como Él dice o porque estamos haciendo como Él dice? ¿Será que el Señor va a poner su atención en nosotros? ¿Será que Él va a poner sus ojos en nosotros? Yo pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra, los que anden en este camino de perfección. Estos me servirán, dice la palabra. Hermanos amados, yo le he dicho al Señor: Señor, acuérdate de mí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo en el Nuevo Testamento? El ladrón en la cruz. Dicen el ladrón bueno, dicen algunos, pero no eran buenos, por eso estaban siendo crucificados. Eran ladrones, pero este tuvo entendimiento. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le contestó el Señor? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Le digo, hoy te vas a morir, hoy estás conmigo. Una vez le digo, acuérdate de mí. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? Señor, acuérdate de mí y de mi casa. Señor, acuérdate de Misión Cristiana El Calvario. Misión Cristiana El Calvario, hoy te digo esto: Dios va a tener memoria, va a prestar atención, no te va a olvidar, siempre y cuando hagas como Dios ha dicho. Ministros de Dios, congregaciones, haciendo como Dios dice, en la manera que Él dice, la forma que Él dice, con valor, con determinación. No importa que en este lugar estén haciendo algo o en aquel lugar está haciendo algo, o que tienen resultados en otra. Permanezcamos fieles y firmes al Señor. Lo que Dios ha dicho para Misión Cristiana del Calvario, eso debe hacerse. Ponga atención en lo que estamos haciendo. Necesitamos que si Él va a atendernos en este tiempo, es porque estamos haciendo como Él dice. Entonces yo le voy a decir: Señor, acuérdate de mí. El mundo está mal, la iglesia está más mal todavía, y necesitamos volver al origen. Necesitamos volver al perfil que Dios quiere para nosotros. No es tiempo de comparar. Llegan los discípulos de Juan el Bautista con Jesús, Jesús comiéndose un pay de queso con una taza de café, y los discípulos comiendo igual. Y llegan los discípulos de Juan: ¿por qué tus discípulos no ayunan como Juan nos pone a ayunar? Y Jesús viene y le dice: ¿yo qué culpa tengo que sean discípulos de Juan? Ese Juan nos tenía puro pan y agua, hermanos, a puro ayuno. Y Jesús comiéndose la tarta ahí, tomándose el cafecito, y llegan a estorbarlo usted. ¿Cómo pueden estos estar en ayuno estando el esposo con ellos? Qué lindo, ¿verdad? Les dijo: esta es la esposa. Qué lindo, ¿verdad? Pero ya va a llegar el tiempo en que van a ayunar. Ahorita no, ahorita estoy con ellos. No necesitan ayunar. Yo soy suficiente. Qué riqueza. Cuando Dios dice que hay que hacer algo, tengamos cuidado de hacerlo como Él dice. No nos apartemos ni un centímetro, porque a la distancia estamos separados totalmente. Acuérdate, Señor, ten memoria. ¿A poco no Dios se acordó de Cornelio? ¿Cuántos han leído de Cornelio? Dice que Dios vio a Cornelio, sus oraciones y sus ofrendas. Dios tuvo una razón para verlo. Ay, hermanos, Dios nos ha dado tantas razones para que nos vea. Si Él quiere poner su atención en nosotros,
Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, dice. Acuérdate. Dios está acordando de Misión Cristiana el Calvario. Y le está diciendo a Misión Cristiana el Calvario: yo soy tu Dios. Tú eres mi pueblo. Amén. Y entonces se acordó Dios de Misión Cristiana el Calvario. Hermanos, todo este tiempo que hemos estado trabajando para el Señor y aprendiendo de Él, conociéndolo a Él, ha sido para este tiempo Dios acordándose de nosotros. A ver, dile ahorita al Señor: Señor, acuérdate de mí. Dígaselo. Le estoy dando la orden que lo diga. No piense que yo lo voy a encontrar algo. No, dígalo por favor: Señor, acuérdate de mí. En medio de todas esas aflicciones, Noé viene y dice: Señor, acuérdate. Pero no es Dios, no es Noé pidiéndole a Dios que se acuerde, es Dios acordándose de él. Qué lindo, ¿verdad? Se lo pida o no se lo pida, Dios se está acordando. Dios en este año se ha encargado de cuidar de nosotros. Acuérdate. Y se acordó Dios de Misión Cristiana en el Calvario e hizo que todas sus promesas se cumplieran. Gloria a Dios, ¿verdad? Y no quiero terminar hoy sin decirle dos cosas más. Tengo que entregarle todo lo que el Señor dio. Y se acordó Dios de Misión Cristiana en el Calvario de Guastatoya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y se acordó Dios de Misión Cristiana en el Calvario en todas las naciones. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios se está acordando de ti, hermano, de ti, pastor, pero se acuerda de sus promesas. Y Él está listo para cumplirlas. Ahora mira lo que dice el versículo 20 del capítulo 8, 20 y 21. Dice ahí, Génesis 8, 20 y 21, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. ¿Qué le ofreció el Señor? ¿Qué le ofreció Noé a Dios? Animales ¿qué? Limpios. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Noé al salir del arca? Ofreció un holocausto, hizo un altar, y Dios lo vio con agrado. El altar sigue abierto. ¿Qué le estás ofreciendo al Señor en el altar? Aquí hay tanta cosa que hablar, pero tenemos otros días para seguir hablando de esto. ¿Qué es que Dios perciba olor grato? Lo hemos confundido con venir aquí, ¿verdad? Señor, que mi ofrenda, que mi canto sea olor grato a tu presencia. Si aquí puede cantar todo el mundo, hermano. Que seamos olor grato es otra cosa. Que Él perciba de nosotros no música, no canciones, sino vida santa. Esa es otra cosa.
Olor grato. Capítulo 9, verso 1 y termino. Capítulo 9, verso 1. Dice, bendijo Dios a Noé. ¿Y qué dice? Y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra. Mire pues, ¿qué le está diciendo el Señor a Noé y a sus hijos? Noé, diste la talla. Ahora multipliquen gente conforme esta medida y llenen la tierra. ¿Qué nos toca, hermanos? Dar la medida para reproducir y multiplicar esa misma medida. Gloria a Dios. Puestos de pie.